Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos otra reflexión bíblica en esta semana y vamos a ver qué pasa cuando la gente quiere mandar. ¿eh? Eso se puede dar en toda institución humana, también se puede dar en las iglesias locales, se da en el mundo. Y veremos cuál es el enfoque que el Señor Jesús tiene al respecto. Entre los discípulos también de aquella época, ¿no? Y también de esta época. Pero en este caso vamos a ver los discípulos de la época de Jesús, quién era el mayor. Ellos querían saber quién mandaba, quién quería comandar ahí, ¿no? Y para eso tenemos que ir a un paso bíblico que está en el libro de Lucas, de San Lucas, en el capítulo 22, a partir del versículo 24. Vamos a leer algo de acá. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No solo la gente del mundo, ¿no? El Señor Jesucristo va a dar una enseñanza acá. Pero Él les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿no? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, los reyes de las naciones, los gobernantes, se enseñorean. Cuando hay un gobernante, un rey, ellos piensan que todo es de ellos. Y entonces se enseñorean, toman posesión de aquellas cosas. ¿No es cierto? Nosotros conocemos reyes acá en este mundo, en esta época, siglo XXI, que ellos mandan como si fueran los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Y dice que los reyes los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan los gobiernos? Los gobernantes se enseñorean y no quieren dejar el sillón, como decimos, ¿no? Después que agarran el sillón de mando, no lo quieren dejar. Y entonces ellos hacen el bien a la gente y le llaman bienhechores. Oh, este gobierno, qué bien, fíjate cómo nos ayudó, aquel, cómo nos ayudó, aquel. Basan todo. Un gobierno bueno cuando ayuda a la gente. Eso no está mal, atenti, no es que está mal. Pero lo que tenemos que considerar son dos cosas. Por empezar, los reyes de las naciones o los gobernantes no son los dueños de las naciones ni de los reyes, de los reinos, sino que ellos tienen que administrar. Entonces, ellos aprovechan de esa circunstancia para ser amigos, para que los voten. Entonces, son llamados bienhechores. ¿Por qué? Porque buscan de hacer el bien, pero no por el hecho de hacer el bien, lo vemos, sino por el hecho de ganar votos, por el hecho de tener gente que lo apoye, todo sobre la base material de la ayuda. Y le dicen bienhechores. Ahora, eso es lo que funciona en el mundo, y funcionan así. Mas, no así vosotros, dice el Señor. ¿A quién está diciendo? A los discípulos, está diciendo a los creyentes en Cristo. No así vosotros. Para nosotros el régimen no es así. Dice, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, la idea es están marcando la diferencia acá. O sea, ¿quién es el mayor para los discípulos de Cristo? Para la iglesia, ¿quién es el mayor? El que sirve. Esto es totalmente a mano contraria de lo que sucede en el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es mayor?
¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es lo que Jesús está poniendo una base. O sea, vamos a la realidad, a la realidad. ¿Quién es mayor? ¿El que se siente a la mesa o el que sirve? Evidentemente el que se sienta a la mesa, en teoría, es el que más tiene, el rico, el que se da los lujos de tener gente que lo atienda. Ojo, no digo lujo también, necesidad, porque puede ser que alguna persona necesite que alguno lo ayude, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos pregunta. Y Él mismo da la respuesta. No es el que se siente a la mesa, que se sienta a la mesa. Por supuesto, el que se sienta a la mesa es mayor del que lo sirve. Es así, es la realidad. Mas yo, dice el Señor Jesucristo, estoy dentro de vosotros, entre vosotros, como el que sirve. Como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis dificultades. O sea, el Señor Jesucristo dice, no soy yo mayor que ustedes. Por supuesto, el Señor Jesucristo es mayor de todo. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cierto? Pero ustedes permanecieron conmigo en mis dificultades, y entonces Él les da a los discípulos la promesa que tendrán un reino también. O sea, las promesas del Señor son que tendremos un reino, por supuesto el reino de Dios, por supuesto gobernaremos con Cristo. Pero la idea es que sobre la tierra, acá, nosotros tenemos que servir, como sirvió el Señor Jesucristo a los suyos. Ahora, yo quiero servir al Señor. Oh, ¿qué es servir? Pero, ¿cómo? Hace falta coraje para eso, para servir a la gente. La gente es mala, la gente no reconoce lo que tú haces. Tú ayudas a la gente y ellos no te reconocen. Es difícil eso. Bueno, escúchame, nosotros tenemos un mandato del Señor Jesucristo y eso es lo que tenemos que hacer. Él es nuestro Señor y Salvador. No decimos que Él es nuestro Señor. Y aparte Él mismo no nos dijo que ya no éramos siervos, sino éramos amigos. Imagínense el honor que nos dio el Señor Jesucristo. Servirle al Dios supremo de todo, Dios el Hijo, servirlo a Él y ser amigo de Él y ser hermanos de Él. Porque si estamos en Cristo, el Padre nos adoptó como hijos. Si somos hijos de Dios, somos hermanos del Señor Jesucristo. Extraordinario todo eso. ¿Cómo lo tenemos que servir? Evidentemente Dios nos da el método. En el Salmo 100, ¿recuerdan? Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100? Dice así, en el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? ¿Por qué tenemos que servir al Señor? Porque es un don, es una manera de adorar a Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Diciendo, Dios, tú eres grande, bueno, santo, misericordioso. Podemos orar, podemos agradecer, podemos hablar de Él a todo el mundo. Bien, es una manera de adorar a Dios. Servir a Dios es una manera también de adorar a Dios. ¿Y cómo lo tenemos que servir? Haciendo lo que Él nos enseñó a hacer. Imagínense, en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahí sirviendo a la gente, multiplicando el pan, curando a la gente, pero no solo a los que creían en Él,
a sus enemigos también. Tenemos un montón de ejemplos. Y entonces, ¿cómo podemos servir al Señor? Con alegría, con gozo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos que adorar a Dios y hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y lo tenemos que hacer con alegría. ¿Qué recompensa tenemos? Acá viene la parte material. No, la parte material no la tenemos que tener en cuenta. Aunque el Señor Jesucristo nos dará todas aquellas cosas que queremos. Todas aquellas cosas que Él sabe que necesitamos. No todo lo que a nosotros se nos viene en mente, porque tenemos otros versículos que nos dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? La que Dios sabe que necesitamos, no la que nosotros creemos que necesitamos. Reflexión. Tenemos que servir al Señor, y servir al Señor es servir a las otras personas. Porque el Señor Jesucristo sirvió a todo el mundo. Tenemos que servir. ¿Cómo tenemos que servir? Como el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que lo sirve? El que se sienta a la mesa. Y ahora, el Señor Jesucristo se debía sentar en la mesa, pero Él no se sentó en la mesa, sino que se arrodilló a lavarnos los pies. Tenemos que servir al Señor Jesucristo porque Él es nuestro ejemplo, es nuestro hermano, es amigo nuestro, es nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con alegría, con gozo. Bueno, estimados hermanos y hermanas en Cristo, y también amigos y amigas en Cristo, venid a Cristo. No tengas vergüenza, porque el que se avergüenza del Señor Jesucristo, Él se avergonzará de ustedes delante del Padre. No lleguemos a esa situación. Vengan a Cristo aquellos que no son de Cristo todavía. Y aquellos que son de Cristo, tenemos que regocijarnos con alegría y servirlo. Para eso tenemos la Biblia, que nos enseña cómo hacerlo. Bueno, estimados hermanos, hermanas en Cristo, amigos y amigas en Cristo, que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga, y si quieren me pueden poner un like. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.